Allí en Romanos capítulo 11. Romanos capítulo 11 es un texto muy maravilloso que indistintamente de lo que esté pasando en Israel, que indistintamente de las opiniones que puedan o posturas que puedan tener las naciones, aquí está determinado en el capítulo 11 la voluntad de Dios. Y lo que Dios ha determinado será muy por encima de lo que viva Israel o muy por encima de las actitudes que asuman las naciones. Lo que Dios ha dicho se cumplirá. Por una razón, nuestro Dios es inmutable. Nuestro Dios no cambia y sus promesas son sí y amén. Así es que por eso los creyentes debemos aferrarnos a las promesas, porque las promesas de Dios son fieles. Amén. Vamos a inclinar nuestros rostros, vamos a orar. Amado Dios, alabamos tu nombre, damos gracias por esta noche hermosa. Gracias por cada hermano aquí presente. Señor, fortalécele, susténtale, cuídele, por favor, líbrele del mal y manténle, Señor, en una voluntad pronta y dispuesta para ti y para toda buena obra. Rogamos, Señor Dios amado, por favor, bendigas todo hogar aquí representado, que la gloria tuya sea evidente en cada hogar y en aquellos que no conocen tu nombre. Por favor, el evangelio pueda expandirse y pueda traer a Cristo a aquellos de los nuestros que no conocen tu nombre. Y aprovechamos para orar por todos los hijos pródigos, Señor. Regréselos a casa, por favor. En esta noche, Señor, ponemos la enseñanza en tus manos, entendiendo que el Espíritu Santo es el encargado de guiarnos a toda la verdad. Y hemos encontrado un texto maravilloso, Señor, que declara la verdad, que declara tu voluntad. Y tu palabra está para enseñarnos, para hacernos ver tu voluntad, tus planes, todo lo que, Señor, está para cumplirse. Ruego que nos des un corazón humilde y atento, abierto a la voz de tu palabra, y tu palabra haya cabida en nosotros. Con acción de gracias, se lo rogamos en el nombre de Jesucristo. Amén. Allí la palabra del Señor nos presenta algunos textos claves muy importantes. El verso 11 presenta una pregunta. Han tropezado los de Israel para que cayesen. Y hay una frase ahí que hay que subrayar. Y el texto dice, de ninguna manera. ¿Por qué? Porque hay un texto que usamos mucho, donde dice que aunque nosotros fuéramos infieles, Dios permanece fiel. Israel ha sido infiel y han sucedido cosas increíbles en la vida de Israel, pero Dios es fiel. Dios hizo promesas a hombres, a su amigo Abraham. Uso ese término porque así lo llama Dios. Abraham, su amigo, a Isaac, el hijo de la promesa, y a Jacob, de donde surgen las 12 tribus, ¿verdad? Y entonces Dios es fiel. Y aquí el Espíritu Santo, muchas veces decimos nosotros aquí, Pablo dice. No, Pablo no dice, Pablo escribe o pone a escribir como fuera. Él recibió la iluminación o la enseñanza de la revelación de la palabra del Señor, pero el que reveló lo que procedía y procede a futuro es el Espíritu Santo de Dios, ¿verdad? Entonces, el Espíritu Santo de Dios está diciendo en nuestro texto que en ninguna manera Israel tropezó para caer y dejar de ser, ¿verdad? Dije la semana pasada que hay corrientes religiosas que han querido anular y eliminar a Israel bíblicamente.
porque ellos se han autoproclamados el nuevo Israel. Porque hay textos bíblicos que dan pie para opinar de esa manera. Pero aquí ese texto deja en una forma clara y determinante que lo que Dios ha determinado sobre Israel se cumplirá en su tiempo y en su momento. Y hacemos un llamadito a todos los creyentes para que nos cuidemos, de hecho el mismo texto lo hace, que nos cuidemos de aliarnos a las opiniones del mundo o a las opiniones de los gobiernos. Porque normalmente, quiero aclarar esto, todo lo que es noticia Occidente está parcializado. Es una noticia falsa, a medias, no habla de la verdad tal cual es. Y entonces cuando hablan de Israel, presentan masacres de Israel, pero no presentan lo que hacen con Israel. Entonces a ellos no les importa. Al mundo no le importa Israel, al diablo no le importa Israel, su deseo es destruirlo. Pero lo que Dios ha determinado, lo ha determinado. Y no importa cuál sea la reacción de las naciones. Si dice el verso 11, que la transgresión de Israel vino a redundar para los gentiles para salvación. Amén. Allí el mismo verso 11 dice dos cosas. Israel no ha tropezado para caer de ninguna manera, pero que el tropiezo de Israel ha sido la salvación de los gentiles. Ya esa promesa Dios se la había hecho a Abraham. Vamos al capítulo 22 de Génesis. Capítulo 22 de Génesis, versos 17 y 18. Después que Dios le pide a Abraham que sacrifique a Isaac, y Abraham predispone todo para ir a ejecutar la voluntad de Dios. Entonces, cuando está para ejecutarse el sacrificio de Isaac, Dios le habla a Abraham. Y en el verso 17 dice la palabra, leemos el 16, y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado a tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y te multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo o como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de tus enemigos. En tus simientes serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Y allí encontramos decisiones determinantes de Dios. Y Dios es Dios. Está por encima de toda rebelión, toda opinión o toda reacción. Dios es soberano. De Él son todas las cosas, leíamos al final de la lectura bíblica. Por Él, de Él y para Él son todas las cosas, el Creador supremo. Así es que allí nos encontramos que el tropiezo de Israel abrió la puerta de la salvación a los gentiles y que el tropiezo de Israel vino a ser la riqueza del mundo. Imagínate. No es sino por el tropiezo de ellos que el evangelio se extendió a todas las naciones. Allá cuando leemos Hechos 1:8 hay una orden de Dios maravillosa a los primeros creyentes. Dice la palabra, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y seréis testigos, con atención, en Jerusalén,
en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y predicábamos en días anteriores que Pedro fue el que abrió la puerta del evangelio a los gentiles a través del primer gentil conocido en Hechos 10 como Cornelio. Y él fue el primer receptor del evangelio en el mundo de los gentiles, y a partir de ahí se expandió el evangelio por todas las naciones, hasta que llegó a Costa Rica y a la ciudad de Naranjo, y nos involucró a usted y a mí. ¡Qué bendición! Amén. Damos gracias a Dios por la expansión del evangelio. Y dice la palabra del Señor en el verso 12 de Romanos: y su transgresión, y si su transgresión es la riqueza del mundo, porque qué mayor riqueza puede recibir el mundo que multitudes de personas sean salvas y que tengan la promesa de un lugar con Dios en la gloria. Amén. Una morada celestial. Dice Jesús: no se turbe vuestro corazón. Creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, y si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. A nosotros nos alcanzó las gloriosas riquezas del evangelio, y agradecemos a Dios por esto. Hay un texto bonito allí en 1 Corintios que en cierta forma expresa los beneficios del evangelio, las ganancias de la conversión. Y dice allí el verso 3: gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas, ¿qué cosa? Fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando ¿qué cosa? Que Cristo venga. Amén. Es lo que dice la última frase. Y allí se expresa la riqueza y los beneficios que ha traído el evangelio. Riquezas y beneficios eternos, pero hay también beneficios temporales, aunque no perfectos, con una vida nueva, en un camino nuevo, en una vida mejor, por la gracia, la bondad y la misericordia de Dios en Cristo. Amén. Y entonces lo que sucede en Israel vino a bendecir al mundo, vino a bendecir a las naciones, vino a bendecir a los gentiles. Y el apóstol Pablo parece allí un poco, presenta como cierto contraste, porque el apóstol Pablo es un judío, y un judío de mucha clase, ¿verdad? Allí lo dice Filipenses 3, habla de la calidad de judío que era. Y ese hombre, en vez de irse a predicar el evangelio a los judíos, se fue a predicar el evangelio a los gentiles. Y entonces dice la palabra en los versos 13 y 14, porque a vosotros hablo, gentiles. ¿Para quién es el mensaje del capítulo 11? ¿Para quién es el mensaje del capítulo 11? Para los gentiles, para nosotros. Dice la palabra: a vosotros hablo, gentiles, porque yo soy apóstol a los gentiles y honro mi ministerio. Voy a cumplir la tarea. Para un judío era terrible meterse a los gentiles.
Los gentiles eran considerados como gente despreciable. Entre los judíos eran vistos como perros, como incircuncisos. Así eran considerados. ¿Recuerdan cuando Pedro abre la puerta del evangelio a Cornelio? Dios tuvo que convencer a este hombre a través de una visión. Y bajó un lienzo con todo tipo de animales, cuadrúpedos y reptiles. Y le dice, Pedro, toma, mata y come. ¿Y cuál fue la respuesta de Pedro? Nunca ha entrado en mi boca cosa inmunda. Y entonces el Señor le responde, no llames inmundo a lo que Dios ya santificó. Y está hablando no de animales o comer animales, sino del acceso del evangelio a los gentiles. Y Pablo dice allí algo muy importante, donde dice, honro mi ministerio. ¿Por qué honra el ministerio? Porque esa es la soberana y bendita voluntad de Dios, que el evangelio fuera a los gentiles, que los gentiles oyeran la palabra y se convirtieran a Cristo. Dice allí la palabra del Señor, verso 14. Él espera provocar una reacción entre los gentiles, entre los judíos, porque él es un judío y los judíos iban a decir, ¿por qué siendo judío le va a predicar a los gentiles? Y dice que el objetivo de Pablo también era provocarlos a celo. Dice ahí el verso 14, por si de alguna manera pueda provocar a celos, ¿a quiénes? A los de mi sangre. ¿Y qué cosa? Y hacer salvos a algunos de ellos. Una de las estrategias de Pablo en la expansión del evangelio era meterse en las sinagogas a predicar a Cristo. Y algunas veces tuvieron que protegerlo o huir a otro lugar. Pero él dice que él honra el ministerio y esto es un detallito importante que no debemos pasar a la ligera. Usted y yo tenemos un inmenso honor en Cristo. Nadie merece ser salvo, nadie merece ser parte de la iglesia, nadie merece ser un servidor de Cristo. Y si logramos entender eso, entonces honremos el honor que tenemos, por favor. Honremos el honor que tenemos. Seamos fieles al Señor. Vivamos la vida que el Señor quiere que vivamos. Y los que sirven, honren su ministerio. Pablo dice, honro mi ministerio. ¿A quién buscaba agradar él? A Dios. Iba a traer bendición a muchos, pero su objetivo era agradar a Dios en la voluntad de la predicación del evangelio. Dice el verso 15, porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, luego subrayeme la frase que sigue, o la pregunta que sigue. ¿Qué será su admisión si no vida entre los muertos? Ahorita ellos figuran como muertos. Para nacer de nuevo, solo se logra a través de Cristo. Amén. Y inclusive esta frase tiene que ver con Ezequiel 37. ¿Sí? Dios está trabajando con ellos, aunque ellos no lo sientan o no se den cuenta. Pero Dios está trabajando con ellos. Si no es por el cumplimiento de Ezequiel 37, Israel seguiría regado en todas las naciones. ¿Sí? El plan de Dios avanza. Dice el verso número 16, y si las primicias, aquí usa dos figuras ilustrativas muy importantes, sobre todo la segunda para nosotros, ¿verdad?
Pero dice el verso 16, y si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y está hablando aquí ya no de nosotros, sino de los judíos. La iglesia, dijimos, nace a través de los judíos. Jesús dijo en Juan 4 que la salvación viene de los judíos. Hemos explicado que a través de los judíos Dios dio las doctrinas que hoy usted y yo practicamos y tenemos en este santo libro. Entonces, si Dios usó los santos judíos en la fundación, en el inicio de la iglesia, también el resto de la masa es santa dentro del plan de Dios y las promesas de Dios hechas a Abraham, a Isaac y a Jacob, porque Dios es fiel. Pero luego usa otra figura. A mí me gustan los injertos, pero muy poco pegan, ¿verdad? Bueno, tengo allí un arbolito de moras. Ese lo logré de un palo viejo. Pero aquí el Señor usa esa figura. Y dice la palabra del Señor, nuestro texto, y si la raíz es santa, también las ramas, ¿está oyendo? También lo son las ramas. ¿Qué está diciendo? Si Dios hace surgir a Israel como el olivo, verdadero olivo, y de repente sus ramas son desgajadas, su raíz es santa y sus ramas son santas, sea en el inicio de la iglesia, pero también en lo que viene tocante a Israel. Y dice la palabra del Señor, verso 17, pues si algunas de las ramas fueron, ¿qué? Desgajadas, y tú siendo olivo silvestre. Está hablando de dos olivos diferentes. Pero Dios está desgajando las ramas naturales e injertando olivo silvestre. Eso se refiere a los gentiles. El pueblo escogido de Dios eternamente y para siempre ha sido Israel. Pero Dios a través de Israel, en la persona de Cristo, ha establecido un nuevo pueblo. La iglesia, compuesta de gentiles, que no son el Israel literal que Él levantó en Abraham, en Isaac y en Jacob. Y dice la palabra del Señor en nuestro texto, y tú siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas. ¿A quién les correspondía el privilegio? A los judíos. Entonces los judíos rechazaron, entonces los gentiles vienen a ser parte. Volvamos a leer un texto que leí en estos días, allá en Hechos 2. Dice el verso 36, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificáis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Versos 39. Porque para vosotros es la promesa. ¿Para quién era la promesa? Porque os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Eso dice Lucas 2, 10, 11. Y dice la palabra en nuestro texto, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos. Y ya luego se extiende la segunda parte del versículo. Y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor, nuestro Dios, llamare.
Allá cuando Jesucristo está predicándole a las ovejas perdidas de Israel, les dice, tengo otras ovejas que no son de este redil, a ellas también debo buscar. Se está refiriendo a la iglesia. La palabra del Señor dice en el versículo 17, ha sido injertado en lugar de ellas y ha sido hecho partícipe de la raíz y de la rica savia del olivo. Ha sido partícipe de Cristo. A través de él fluyen las gloriosas bendiciones de Dios que llenan y enriquecen nuestra vida y que le dan sentido, sabor y valor a nuestra vida en Cristo. Dice el verso 18, un consejo importante, por favor tómelo. Dice el texto, no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabe una cosa, que no sustentas tú la raíz, sino la raíz a ti. Es decir, nosotros estamos en Cristo porque este ha sido el plan de Dios a través de Abraham. Porque a él se le hizo la promesa, leímos allá en Génesis 22, ¿verdad? Especialmente en el verso 18, donde le decía que en él serían benditas todas las naciones. Y entonces el Señor nos trajo a ser parte. ¿Cuál es el consejo? No debemos tener malas actitudes contra las ramas naturales. ¿A quién se refiere? A Israel. Y aquí nosotros estamos para obedecer a Dios y su palabra. Aunque las noticias de Occidente nos quieran vender ideas raras, ¿verdad? Tocante a lo que sucede en Israel. Lo que Dios determinó sobre Israel, eso se va a cumplir. Aún en los días que hemos venido hablando sobre profecía, está delante de nosotros una invasión de una confederación de naciones contra Israel. Y el Señor va a librar a Israel de esa confederación de naciones. Y el que capitanea esa confederación de naciones van a ser totalmente avergonzados. E Israel va a estar cogiendo materiales, combustibles para 7 años. Llame la atención un detalle que no se puede pasar a la carrera. Y eso está al filo del arrebatamiento. ¿Qué tan cerca están? Si Cristo viniera, esa historia empieza a escribirse. Nosotros esperamos a Cristo, pero tenemos que tener una buena actitud hacia Israel. Dios quiere que oremos por la salvación de los judíos. En el capítulo 10 de Romanos, Pablo está orando por la salvación de los judíos. Pablo, si se quiere, es uno de los pilares de la iglesia. Amén. Uno de los pilares de la iglesia. Y él está pidiendo orar por la salvación de los judíos. Pero más allá de Pablo, porque ya Pablo es historia, espera la resurrección, el texto sigue vivo y latente, porque la palabra de Dios permanece para siempre. Y lo que allí se propone en Pablo también se propone para nosotros, orar por los judíos. Dice la palabra del Señor, verso 19, pues las ramas dirá fueron desgajadas. Israel rechazó a Cristo. Muchos usan ese argumento para decir que Israel no tiene derecho a existir porque rechazó a Cristo. Hay religiosos que se ponen aureola, se rasgan las vestiduras
y son los promotores de las falsas doctrinas, del paganismo, de la idolatría, de la mentira y de las corrientes modernas que están tratando de someter al mundo al libertinaje. Pero se rasgaban las vestiduras, porque Israel rechazó a Cristo, ellos tampoco lo han recibido. Por eso predicamos el Evangelio. Dice la palabra del Señor, verso 19, pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Es decir, el honor es mío y ya Israel no. Pero dice el verso 20, bien, por su incredulidad fueron desgajadas. Juan 1:11 dice, a los suyos vino y los suyos no les recibieron. Amén. Aquí dice, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú, por la fe, estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Porque Dios es soberano. Dios decide lo que decide. Hace lo que hace. Y todo lo que hace Dios es bueno. Dice el Salmo 34:8. Gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que en él confía. Amén. Dice allí la palabra, pero tú por la fe estás en pie, no te ensoberbezcas, sino teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Y eso pareciera que presenta como la pérdida de la salvación. Es que un verdadero cristiano, un nacido de nuevo, tiene visión y claridad respecto a lo que Dios dice en su palabra. Y la postura del creyente es la postura de Dios, es la postura bíblica. No puede haber lugar para otro. El creyente no puede ir contra Dios, su palabra o su voluntad. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La oportunidad está extendida. Allá el verso 12, 1:12 de Juan. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y allí todos los primeros que vinieron a conformar la iglesia fueron judíos. Hay que parte rechazó, pero parte recibió y fue el fundamento y cimiento de la iglesia. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, tampoco a ti te perdonará. Mira pues la severidad, la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron. Me perdieron la bendición. Dios quería que fueran parte de la iglesia, la historia de la iglesia, instrumentos, servidores en la iglesia, pero la rechazaron. Nunca rechace el plan de Dios para su vida. Lo que Dios tiene para usted siempre será bueno. Nada en este mundo será mejor que lo que Dios le propone. Que la bendición que Dios tiene para usted. Ponga su fe en el Señor. Crea su palabra, crea su fidelidad. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad, ¿para quién? Para con usted. Gracias a Dios porque el Espíritu Santo logró persuadirle de su triste condición, del inmenso amor de Dios y de la perfecta y suficiente obra de Cristo. Y usted tomó la decisión más importante de su vida, entregarle su corazón a Cristo. A partir de allí su vida es nueva, es diferente. No perfecta, pero en el proceso de perfección. Porque el que empezó la buena obra en vosotros la perfeccionará hasta el día de Cristo, dice Filipenses 1:6.
si permaneces en la bondad. Es la misma idea que presenta Colosenses 3. La misma idea que presenta Colosenses 3. La misma idea que presenta 2 Corintios 13:5. Examinaos a vosotros mismos que estáis en la fe. ¿O no conocéis que estáis en Cristo, a menos que seáis reprobados? Es la misma idea. Aquí en Colosenses 3 dice lo mismo. Sí, pues, haber resucitado con Cristo. ¿Cuál es la idea? Si usted verdaderamente ha nacido de nuevo, si usted verdaderamente ha aceptado a Cristo como su Salvador, si usted verdaderamente ahora es un hijo de Dios, busque las cosas de arriba. Es la misma idea. El texto está diciendo si permaneces en la bondad, si verdaderamente usted ha creído y ha aceptado a Cristo como Salvador personal. Por eso hacemos énfasis a veces de predicar el Evangelio a las personas que nos visitan, ¿sí? Porque ciertamente nos alegramos con todos los que nos visitan, pero la alegría solo será completa si ellos reciben a Cristo como Salvador personal. Porque sería terrible que Cristo venga y gente que nos esté acompañando se quede ahí, después que Cristo se lleva a la iglesia. Por eso la Biblia una y otra vez llama a asegurarse que verdaderamente estamos en Cristo. Y cada persona por sí debe examinarse. Hay muchas cosas en las cuales se puede quizás jugar en la vida, pero con el asunto de la salvación y la vida eterna, yo les ruego, ninguno juegue con eso. Asegúrese, porque no hay nada más hermoso que ir por la vida cristiana con la seguridad que en el momento que Cristo venga, nos vamos con Él. La palabra del Señor dice en el verso 23, y aún ellos, miren la bondad de Dios, y aún ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados. Por eso debemos orar por los judíos, porque hay judíos que están convirtiendo a Cristo. En el inicio del capítulo 11, el Señor dice que Él tiene un remanente. Gente que ha creído en Cristo, un remanente actual. La semana pasada hice una apreciación en este sentido, y es que creo con todo mi corazón que de ese remanente van a salir los 144,000 que van a estar predicando el Evangelio del Reino después del arrebatamiento de Jesucristo. Por eso hay que orar por los judíos. Gente muy difícil de predicar. Ahorita lo están preparando para que no atiendan Isaías 53. Porque Isaías 53 es una copia al carbón de la obra de Cristo. Y entonces prohíben la lectura de Isaías 53. Y es el texto más maravilloso que hay para predicarles a Cristo sin usar el Nuevo Testamento, porque ellos no van a aceptar que usted le predique a través del Nuevo Testamento. Tienen que hacerlo con el Antiguo Testamento. Usar un pasaje maravilloso allá de Deuteronomio 18, donde Moisés dice, Él los levantará profeta como a mí, a Él oiréis. Está hablando de Cristo. La palabra del Señor nos muestra la bondad de Dios, y aún ellos, si no permanecieran en incredulidad, serán injertados. Y subraye la frase que sigue, que es glorioso.
pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Amén. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más ellos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo? Y allí la palabra del Señor nos habla de la dicha nuestra, pero también de la promesa de Dios a Israel. Vendrá el tiempo en que Dios trabajará con ellos. Allá hay que volverse a leer Daniel capítulo 9, donde habla de las 70 semanas que están establecidas para Israel. Israel espera la última semana y se hará el gran milagro de la conversión de Jesús. Ore por Israel. Dice la palabra del Señor en el Salmo 122. Y allí vamos a terminar. Salmo 122, versos 6 al 9. ¿Qué dice la palabra del Señor? Pedir por la paz de Jerusalén. ¿Cuál es la idea de pedir? ¿Cuál es la idea? Oren por la paz de Jerusalén. Pedir por la paz de Jerusalén. Sean prosperados los que te temen. Sea la paz dentro de sus muros y el descanso dentro de sus palacios. Y ahí está llamando al Señor a orar por Israel. ¿Quién traerá la paz sobre Israel? ¿Las naciones? ¿El anticristo? No, el príncipe de paz. Príncipe de paz es Jesucristo. Nosotros esperamos su venida y Él será el único que podrá librar a Israel y hacer que Israel se convierta en él. Entre tanto llega ese tiempo que está a la vuelta de la esquina o a la entrada de la puerta, no sé. Estemos orando por ese pueblo. Que el Dios Altísimo les siga bendiciendo. Gracias.